buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a platicar sobre la convención de banqueros que pasó la semana pasada, el fin de semana terminó. Y para ello tenemos al presidente ejecutivo de la asociación, Rodrigo Brandt. Bienvenido, Rodrigo. Carlos, Federico, un gusto estar con ustedes. Estas convenciones yo he estado en el pasado, son realmente muy interesantes, uno aprende mucho, pero creo que en esta ocasión una noticia se llevó todo y no me parece que sea lo más importante. Me refiero a que el presidente anunció en la mañana en la que iba a ir a la asociación, anunció que la tasa de interés había subido 0.5% en la mañana del día que oficialmente el Banco de México lo iba a anunciar a la 1. Cuéntanos qué pasó y qué vino después en la asociación. Sí, a ver, yo creo que aquí es importante mencionar, ¿no? Banco de México con un año de anticipación tiene su calendario de la política monetaria en donde está establecido los días que sesiona y el día que hace el anuncio. Y está establecido también que la hora del anuncio es a la 1 de la tarde, ¿no? Al concluir la Junta de Gobierno. Ahora el jueves nos sorprendimos que en la mañanera, pues el presidente comenta que le habían avisado la decisión de la Junta de Gobierno y dice cuál es el resultado, ¿no? Es algo que nunca había pasado y efectivamente hay que reconocerlo. Al inicio de la convención, pues todo el mundo pues, nos agarró fuera del lugar, ¿no? Tratando de procesar. Se soltaron, hay que decirlo también, soltaron 1000 demonios, especulaciones. Nos robó mucho tiempo de la mañana. Creo que el presidente, él llega en la tarde, es la inauguración, y él ataja el problema con una disculpa muy clara, diciendo, me equivoqué, no lo sabía, no vuelve a pasar, ¿no? Y ratificó su compromiso con la autonomía del Banco de México. Pues yo creo que ahí ya le damos vuelta a la página. Es la segunda reunión, como decía, Victoria tuvo una primera reunión muy buena. Entonces, yo creo que estamos iniciando este proceso, pero yo creo que la autonomía está ahí claramente ratificada y eso habrá que verlo hacia adelante, ¿no? Ahora, yo creo que al final de cuentas, si haces el balance, pues fue una ratificación de la importancia de las formalidades. Es decir, podría parecer un detalle, pero no es un detalle que el presidente tenga que esperar hasta la 1 de la tarde y enterarse oficialmente del pronunciamiento, porque entonces empiezan las conjeturas, quién filtró, cómo se enteró, quién es responsable. Porque Luego la dijo ley del Banco de México es muy específica. Luego dijo que ¿no? lo había dicho el secretario de Hacienda. Sí, él comentó que el anuncio o el aviso se lo dio al secretario de Hacienda, que también hay que decir, el secretario de Hacienda y el subsecretario son miembros de la Junta, participan en las reuniones de política monetaria con voz, pero sin voto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues el canal de comunicación yo creo que en el pasado también existía, no lo sabemos. Yo creo que el presidente se disculpó, entonces queda clara que la formalidad y también queda claro que cuando se trata de política monetaria y de mercados, pues no hay que andar jugando con ellos, ¿no? Son miles de millones de dólares que están operando en las mesas de dinero en México, que ante cualquier cambio de señal, simplemente una señal como el adelantar el anuncio, pues no sabes cómo te van a reaccionar, ¿no? La buena noticia es que es en un contexto, como dicen ustedes, el mercado había descontado ese aumento, el voto había sido unánime, o sea, no fue una decisión sorpresiva, porque si hubiera sido una decisión sorpresiva anunciada antes de la hora en la que hubiera sido de mucho mayor costo. Sin duda, y meten a México en un aprieto, ¿no? O sea, porque ya no podía ser ni más ni menos. Ahora, yendo ya de los asuntos de fondo, yo creo que en la ABM se repitió un mensaje que es muy importante. Certidumbre en las reglas del juego. La ABM es un contrapeso, digamos, fundamental para el país. Y este mensaje de certidumbre no emana nada más de la ABM, emana de muchas otras cuestiones. ¿Hubo alguna señal en ese sentido por parte del mensaje del presidente o del secretario de Hacienda o de quien haya intervenido? A ver, yo creo que esto que mencionas, Federico, es bien interesante y es muy importante. Yo me concentraría, en primer lugar, en el discurso del presidente del jueves en la tarde, en donde él inaugura la convención y al final de su discurso él es muy claro y muy directo al decir que ratifica nuevamente que durante los siguientes 3 años no va a haber ningún cambio en las reglas del juego de la banca, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que el presidente desde el principio de la administración ha dicho que este tema de que las reglas del juego se mantienen, lo ha venido ratificando. Sin embargo, hemos tenido ahí un par de sorpresas por diversos actores que sí nos ha quitado el sueño más de alguna vez. No han pasado. No han pasado. Pero yo creo que esa parte es importante y yo creo que es un mensaje muy claro. Que digamos, aquí lo que te da certeza es, por un lado, las reglas del juego en el que opera la banca y de esta manera es las reglas del juego en que la banca le puede ofrecer a sus clientes, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo fundamental es entender el papel de la banca. Nosotros somos intermediarios de los recursos y lo que estamos buscando es, a través de esa intermediación,
promover, incentivar el desarrollo de México, ¿no? El crédito, el crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claras esas reglas del juego, pues también esa claridad también se la podemos de alguna manera ofrecer a nuestros clientes. El secretario de Hacienda también fue muy puntual, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante de las autoridades financieras, yo rescataría dos cosas. Uno, reconocer que el entorno está cambiando, ¿no? Tenemos nuevos participantes, las fintechs, las big techs están ahí, ¿no? Y cada vez tienen un papel mucho más importante. Y yo creo que aquí la importancia del mensaje es que hay que reconocer la participación de estos nuevos actores y que la regulación pues también se tiene que adecuar para incorporar a estos nuevos actores, pero también, digamos, construir un piso parejo para todos, ¿no? Entonces, este es un mensaje muy importante del secretario de Hacienda. La gobernadora, muy clara en su papel de garantizar la estabilidad económica. Estamos viviendo un periodo de inflación muy alto que no hemos visto en 30 años. Su mensaje es muy claro en el sentido de combatir la inflación. Entonces, ese es el contexto, digamos, general en el que transcurre la convención. Yo hace muchos años escribí un libro sobre la nación bancaria. Me tuve que echar todas las convenciones bancarias. Había un libro ahí de los 50 para acá. Y como dices tú, Federico, en ese momento era el momento de reunirse entre el gobierno y los actores privados. Se anunciaban las reservas, y es algo que no se hace porque las reservas son públicas, las conoce todo el mundo, pero se mandaban como ahora señales de la trayectoria de la política económica. Y uno hubiera supuesto que con un gobierno como este podría haber habido algunas sorpresas. No olvidemos que el presidente se construye como el gran líder opositor en torno al FOBAPROA. Y así como hay otras cosas que no se le han olvidado, pues esta no ha sido eje de su discurso. Y creo que esto nos manda una señal no solo respecto a la banca, sino que al presidente le importa mucho la estabilidad macroeconómica. Cuando se discutía mucho esto de si había anunciado la tasa y si violentó la autonomía, pues ya dijimos lo que había que decir, creo. Pero a mí lo que me importa y me interesa es que el banco fije su tasa, y lo que estamos viendo es un banco, diríamos, incluso hawkish, como dicen en Estados Unidos, halcón, duro. Está subiendo la más rápido que en Estados Unidos. El diferencial México-Estados Unidos de tasa se ha ido abriendo. Ahora bien, la pregunta era esa gran introducción, que no nos toca hablar tanto. La pregunta era, cambiaron las condiciones también en el mundo. Y lo que yo no acabo de ver es un cambio en como los pronósticos de la economía del lado del gobierno. Ustedes, los banqueros, ya dijeron, pues este año va a crecer la economía a lo mucho 2. Y la inflación pues va a estar pues, alrededor de 6, o depende de los bancos, pero por ahí. El gobierno no acaba de ajustar sus pronósticos. Legalmente tiene que mandar un criterios a 7 de abril o algo así, ¿no? Pero hubo algo ahí en la convención que nos haga... Porque el gran error de política económica en el 81 fue no darse cuenta que habían cambiado las circunstancias del mundo. ¿Cómo sientes eso? Yo creo que es más un tema de los tiempos de la comunicación que de la relacionalidad que tienen las autoridades. A ver, yo creo que en algún momento, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Las expectativas económicas han cambiado radicalmente en los últimos 2 meses, pues simplemente porque había un factor, no existía un factor en la mesa que hoy existe, que es el tema Ucrania-Rusia, ¿no? Entonces, veníamos de la recuperación del COVID, la actividad económica se venía dando de cierta manera, Estados Unidos venía creciendo también de cierta manera, y sin embargo te aparece eso de repente. Entonces, las expectativas del sector privado, sí, efectivamente, ahorita deben estar ligeramente abajo de 2 para este año, pero sin embargo se modificaron muy rápido en los últimos 2 meses. El gobierno, como al final del día, pues no es su trabajo, digamos, estar haciendo estimaciones puntuales cada semana, digamos que tienen ese margen. Yo quiero pensar que lo que vayamos en este ejercicio de precriterios que se van a presentar las siguientes semanas, pues van a estar un poquito más apegadas a la realidad, pues porque el entorno se te ha descompuesto, ¿no? Yo sí creo que el gobierno, yo creo que el gran tema detrás de las expectativas, porque lo importante no es el número por sí mismo, no es si crecemos 2 o si crecemos 4. En términos de estabilidad económica, por ejemplo, pues el gran tema está estas diferencias, cómo te pegan en los ingresos públicos, ¿no? Entonces, en la medida que no le pegas a los ingresos, pues la famosa estabilidad económica pues va quedando en entredicho porque al final se te abre más grande el hueco de finanzas públicas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema, ¿no? Ajá. Ahora, realmente han sido meses
terribles porque con el aumento del precio del petróleo muchos pensarían que México sale ganando, pero no es así. Y con la postura gubernamental en el sentido de apoyar, subsidiar, hay que decirlo en términos muy claros, las gasolinas, pues beneficias a las clases medias altas y a las altas, pero las finanzas públicas les abres un boquete. Si el precio del petróleo en el segundo semestre regresara a sus niveles normales, podrías más o menos absorberlo, pero si esto se mantiene, el escenario es bastante preocupante, ¿no? Sí, sobre todo por lo que dices, Federico. O sea, yo creo que aquí hay que partir y no hay que cansarnos de repetirlo, ¿no? Ya no somos un país petrolero, ¿no? Esta idea del país petrolero pues se perdió en 1994, incluso antes, ¿no? Es más, yo creo que en el 94 es la ratificación de decir, señores, el petróleo se acabó y ahora tenemos que volvernos manufactureros, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia del petróleo en las finanzas públicas cambia, ¿no? Porque dejamos de ser un exportador de petróleo, cada vez tenemos una plataforma de producción más baja que no se ha recuperado en este sexenio. Por otro lado, tenemos precios más altos que sí, nos favorece por el lado de la exportación, pero que no lo hacemos como podríamos hacerlo. Y por otro lado, pues cada vez importamos más gasolinas, una gasolina subsidiada, bueno, pues no, fomenta el consumo. Y entonces, pues esto, digamos que los espacios que puedas ganar por la exportación y por el precio del petróleo, pues lo vas perdiendo por el lado de la importación. Claro. Y no solamente el precio de la importación, sino también pues, el gasto adicional que implica los subsidios, etcétera, Pero ¿no? yo subrayaría que es irrelevante si importas o no la gasolina, porque ahí tenemos una confusión general. Si toda la gasolina fuera producida en México, que no es el caso, significaría que ya no exportamos petróleo, porque estamos usando el crudo para hacer esa gasolina. Pemex producción se la da Pemex Transformación Industrial al precio internacional. ¿Le da lo mismo exportarlo o dárselo a Pemex? Y Pemex Transformación Industrial lo vende al precio internacional. Si el gobierno quiere dejar de pagar impuestos, de cobrar impuestos o subsidiar, ya es otro tema, pero es irrelevante si se importa o se produce en el país. El neto es que seguramente vamos a perder ingresos públicos, que dependerá de cuánto dure este terrorífico escenario, que hoy parece que puede durar mucho tiempo. Ahora, Rodrigo, hablaste de algo que es muy interesante. Al fin y al cabo hay, digamos, dos métricas que son claves para saber cómo va la economía. Una de ellas es la expansión del crédito, ¿no? Tú comenzaste diciendo... estamos aquí para impulsar, Esa es la función de la banca, aunque muchas personas a veces se les olvide. Y eso también se refleja, por ejemplo, en la inversión fija bruta, que si la banca está interviniendo, si hay credibilidad, certidumbre en el futuro del país, pues aumenta. Es una cifra Tenemos un fría, minuto para cerrar esta pregunta tan importante. ¿Cómo fue tu percepción de lo que se dijo de esto? Yo te diría, o sea, efectivamente, y refiriendo a lo que Carlos decía, en esta convención la banca, lejos de ser un problema, somos parte de la solución. A pesar de la crisis del COVID, la banca tiene niveles de capitalización cercanos al 20%, muy por arriba, con crecimiento. La cartera de crédito está bien, digamos. Sí, el crédito viene creciendo a niveles del 6-7%. Si ves al interior, sí hay desagregación importante. Hipotecas viene creciendo a niveles muy bien, incluso desde el inicio de la pandemia, a niveles del 10-12%. Sin embargo, lo que sí vemos es que hay una desaceleración importante en el financiamiento a las empresas, particularmente a las pymes. De ahí la importancia de generar condiciones de incertidumbre para que la inversión se reactiva, para que las pymes, que muchas veces son los proveedores de estos proyectos de inversión, pues también se reactiven y el crédito aumente. Rodrigo, una pena interrumpirte cuando habíamos llegado a este punto tan importante, pero el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Rodrigo, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta la próxima.